Voy a comenzar la videoconferencia de hoy respondiendo una pregunta que me hicieron acerca de las características del mundo medieval. Esquemáticamente podemos caracterizar al mundo medieval desde cuatro puntos de vista. El punto de vista económico, el punto de vista teológico, el punto de vista político y el sociológico. Desde el punto de vista económico estamos en una sociedad feudal, es decir, el régimen de producción medieval va a ser el feudalismo que, según algunos autores, se va a consolidar a partir del siglo XI. Por eso hay autores que van a decir que en sentido estricto la Edad Media se inicia en el siglo XI. Desde el punto de vista religioso, estamos en presencia de una sociedad teocrática, de una sociedad en donde florecen los tres monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, es decir, las tres religiones abrámicas, religiones que van a tener como soporte textual, en el caso del judaísmo, el Antiguo Testamento, en el caso del cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en el caso del Islam, el Corán. Desde el punto de vista político, la organización social medieval va a estar basada en una monarquía de derecho divino, una monarquía absoluta, donde el rey va a ser el representante de Dios en la tierra. Y desde el punto de vista sociológico, estamos frente a una sociedad estamental. Los tres estamentos van a ser el rey, el clero y la nobleza, y en tercer lugar los simples o el tercer estado, que van a ser aquella parte, digamos, importante de la población carente de privilegios económicos y jurídicos. También habíamos dicho, y esto entra dentro de la caracterización, que hubo desde siempre un prejuicio respecto del mundo medieval y fue caracterizado como una edad oscura. Esto es un prejuicio iluminista. Podríamos decir que el medioevo es una edad que presenta múltiples matices, es una edad muy violenta, pero también muy lúdica y sensual. Habíamos estado viendo que el siglo sexto, y esto tiene que ver con las distintas etapas del pensamiento medieval, en el siglo sexto, digo, se producían dos hitos históricos. Uno de ellos va a ser el cierre de las escuelas filosóficas paganas del imperio a partir de un decreto del emperador Justiniano, es decir, la finalización del pensamiento antiguo greco-romano. Y por el otro lado, el otro hito histórico es la fundación de la Orden Benedictina. Dijimos que la Orden Benedictina constituye una red de monasterios y de abadías que se extienden a lo largo de toda Europa, que van a poseer una terrible disciplina interna, cuya, podríamos decir, regla fundamental va a ser orare et laborare, orar y trabajar. Y por otro lado, estos monasterios y abadías van a ser refugio de manuscritos antiguos que
por el estado precario en el cual se encuentran, se va a llevar a cabo allí una intensa actividad de copia. Esa actividad de copia de los manuscritos antiguos se va a llevar a cabo en el scriptorium de los monasterios y de las abadías por parte de los novicios letrados que van a estar, diríamos, dirigidos, conducidos por un bibliotecario, ¿sí? Es decir, van a estar a cargo de un bibliotecario. Por otro lado, lo que veíamos es que alrededor de estos monasterios y de abadías se van a fundar los hospitales, ¿sí? El hospital es uno de los inventos del medioevo. El hospital surge como respuesta a la necesidad de poder atender a aquellas personas cuyas patologías les impedían estar firmes sobre sus propios pies. Se les llamaba infirmis. Infirmis en latín medieval es el origen del término enfermo, ¿sí? El enfermo es entonces el no ambulatorio, aquel que no puede sostenerse firme sobre sus propios pies, ¿sí? Justamente el infirmis va a requerir de una cliné. La cliné es la cama, ¿sí? Y el hospital va a ser el lugar donde están las camas y donde se encuentra el clínicos. El clínicos es la persona que se ocupa de los infirmis, que guardan cama, justamente por el hecho de estar infirmis. Esa ocupación del clínicos supone una actitud corporal de inclinación, es decir, el clínicos, el médico, ¿sí? El término clínicos es un término de origen griego que deriva en médico. El clínicos va a tener una actitud corporal de inclinarse. Acá nuevamente aparece el término cliné, clinos, ¿sí? Es decir, la inclinación es la postura corporal del médico para atender a aquellos pacientes no ambulatorios que se encuentran en sus respectivas cliné o camas. Recordemos que el medioevo va a ser una etapa recorrida por la muerte y por el horror a la muerte. Es un periodo en donde vamos a encontrar pestes, epidemias, periodos de hambruna, ¿sí? Bueno, esto va a estar en el origen de la fundación del hospital y, como decía hace un rato, el hospital va a, digamos, a fundarse al abrigo de estos monasterios y abadías. Perdón. Al abrigo de estos monasterios y de abadías, ¿sí? Por otro lado, yo les decía que hay un horror a la muerte. La muerte es una amenaza permanente para el hombre medieval y esto también tiene que ver con las características del cristianismo originario, ¿sí? Es decir, el cristianismo primitivo tiene características escatológicas en donde el fin de los tiempos está próximo. Y ese fin de los tiempos se va a producir, la creencia sostiene que ese fin de los tiempos se va a producir en el
en el milenarismo, es decir, en el siglo XI, en el año 1000. Bien, entre los siglos séptimo y octavo vamos a ubicar a los pensadores enciclopedistas. Entre los más importantes tenemos a Juan de Damasco y a Isidoro de Sevilla, quien escribe una obra que se llama Etimologías, ¿sí? Bueno, entre los siglos 9 y 10 nos encontramos en presencia del Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Carolingio y la figura de Carlomagno. Carlomagno va a ser un emperador con una voluntad de enriquecer culturalmente el imperio, ¿sí? Y para esto, digamos, hay toda una cuestión que preocupa a Carlomagno, que es el hecho de no saber leer y escribir. Recordemos que en el medioevo son muy pocas las personas letradas, ¿sí? Y entonces el gran proyecto de Alejandro Magno es aprender la lectoescritura, no solo él, sino también su corte. Para esto Carlomagno recurre a los monasterios y a las abadías, en donde están los monjes letrados, ¿sí? Y fundamentalmente recurre a Europa insular, a los monasterios y a las abadías que están en Irlanda y en Escocia. Y trae a una figura importante del siglo IX, que va a ser Alcuino de York, ¿sí? Este es otro de los pensadores, yo les estoy nombrando no todos, sino a aquellos pensadores que son los más relevantes de la filosofía medieval, ¿sí? Algunos de los cuales nosotros vamos a ver. En el siglo X encontramos la figura de un pensador, de un gran pensador medieval, que es Escoto Erígena, ¿sí? En el siglo XI, bien, el siglo XI es el siglo de la disputa entre dialécticos y antidialécticos. Los antidialécticos son aquellos que van a intentar dar cuenta racionalmente de la revelación, es decir, los que van a hacer un esfuerzo por explicar en términos de razón la revelación. Mientras que los antidialécticos van a ser aquellos que se van a restringir a las escrituras. Los antidialécticos, también llamados fideístas o teólogos. Entre los dialécticos encontramos a Anselmo de Aosta, que podríamos decir es la figura descollante de este momento y en esta disputa, diríamos. Anselmo de Aosta va a escribir lo que se llama el proslogium. El proslogium es un argumento a priori acerca de la existencia de Dios. Es una afirmación de la existencia de Dios en términos de razón y basada exclusivamente en la razón. Es un argumento a priori que divide las aguas de la filosofía posterior en dos, ¿sí? Vamos a tener filósofos que van a estar de acuerdo con el proslogium
y filósofos que no. Dentro de los que están de acuerdo vamos a mencionar a Descartes, ¿sí? En Descartes, uno de los argumentos acerca de la existencia de Dios es de alguna manera una réplica del proslogium. Y por el otro lado, quien va a estar en desacuerdo, entre los que van a estar en desacuerdo, encontramos a Kant, que se va a referir al proslogium en términos de argumento ontológico. Anselmo nunca habló de argumento ontológico, sino que el argumento de Anselmo se denomina proslogium. El que habló de argumento ontológico es Kant. Entre los antidialécticos vamos a mencionar a Pedro Damián, o Pierre Damiani. Pierre Damiani es un fideísta extremo, es alguien que se va a atener a la escritura y va a estar en contra de la racionalización de la revelación. Pierre Damiani va a llegar a decir que tanto la ciencia como la filosofía son un producto del demonio, y él va a plantear que Dios es un ser tan omnipotente que podría hacer que lo que fue no haya sido. Para esto yo les recomiendo un cuento de Jorge Luis Borges que se llama La otra muerte y que ilustra muy bien esta idea que aparece en Pierre Damiani de que si Dios quiere puede hacer que lo que fue no haya sido, ¿sí? Bien, vamos a dejar acá por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro. Y como les digo siempre, bueno, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, me lo dejan debajo del video y yo lo aclaro la vez que viene, ¿sí? Bueno, nos vemos. Bueno, como pasa muchas veces, voy a hacer una fe de erratas, porque cuando quise definir, digamos, dialécticos, dije antidialécticos, ¿sí? Así que eso fue hace un momento. Recuerden que, bueno, los dialécticos son los filósofos, ¿sí? A los filósofos se les llama dialécticos en el medioevo, también en la antigüedad se los llamó dialécticos, y justamente son aquellos que van a hacer un esfuerzo intelectual por dar cuenta de la revelación, ¿sí? Contrariamente a los dialécticos, están los antidialécticos, ¿sí? Como Pierre Damiani, que son teólogos, ¿sí? Y que se van a oponer a la racionalización de los misterios, ¿sí? Bueno, se los llama teólogos. Ustedes saben que la teología es la enunciación de la revelación en una determinada religión, pero no la explicación de los misterios que contiene esa revelación, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, el misterio de la Eucaristía, ¿sí? Que lleva a una polémica en torno a la transubstanciación, ¿sí? La Eucaristía es la liturgia en donde
eh, se dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Bueno, los teólogos aceptan esto sin ningún intento de racionalizar o de cuestionar este misterio, diríamos, ¿sí? Bien, entonces aclaro este error que dije hace un rato cuando quise definir, digamos, dialécticos, dije antidialécticos, ¿sí? Pero bueno, ya está aclarado, así que nuevamente nos vemos en la próxima videoconferencia.